Bueno, señores, entonces para todos, un gusto volvernos a encontrar aquí en Mecánica de Fluidos. Buenas ¿Ok? tardes, profe, qué Entonces, pena, no podía activar el micrófono. vale, Sandrita. Entonces, muy buenas tardes. Entonces, damos el comienzo, pues, a esta asignatura. Y voy a compartirles la pantallita. Ok. Espérense, de pronto les voy a compartir. Sí, la pantalla, ¿no? Ok. ¿Listo? ¿Me confirman, por favor, chicos? Sí, profe. Perfecto, listo, muy amables. Bueno, listo, señores. Entonces, la última clase, nosotros habíamos tratado el tema de los fluidos newtonianos y no newtonianos. Para ese fin, primero lo que hicimos fue analizar una ecuación muy importante que es de nuestro amigo Sir Isaac Newton, ¿no es cierto? Entonces, esa ecuación es la famosa ecuación de la viscosidad de Newton, que ustedes la pueden ver aquí, ¿cierto? Mire, ley de la viscosidad de Newton, ¿ok? Permítame, la voy a hacer más grande. Entonces, ok, bien. Entonces, estábamos analizando esta ecuación, que era la que me permitía clasificar a los fluidos de dos maneras, como fluidos newtonianos y como fluidos no newtonianos, ¿cierto? Entonces decíamos que un fluido newtoniano era aquel que se comportaba de acuerdo a la ley de la viscosidad de Newton, es decir, aquel que cumplía con esta ecuación que ustedes miran aquí, o si la quiere ver aquí, pues está acá, ¿ok? Aquel fluido que cumplía con esa ecuación, decíamos que era un fluido newtoniano. ¿Y cuáles eran como ejemplo esos fluidos? Pues decíamos que eran los fluidos comunes, los que más están en la cotidianidad de nosotros. Entonces, por ejemplo, el agua, decíamos que era, por ejemplo, el aceite, la leche, el alcohol, en fin, todos esos fluidos, ¿cierto? Decíamos que se llamaban fluidos newtonianos, ¿ok? Y si habían los fluidos newtonianos, pues tenía que haber los fluidos no newtonianos, que eran aquellos que no cumplían, pues, con esta regla, con esta ley, ¿cierto? Esta o esta de acá, que es la misma, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo definíamos los fluidos no newtonianos? De una manera muy elemental, ¿no? Muy básica, ¿no? Entonces decíamos, si los fluidos newtonianos son aquellos que cumplen con esa ley, los no newtonianos, pues, van a ser aquellos que no cumplen con esa ley y pare de contar, ¿no? Bueno, entonces a partir de, de esta clasificación surgen otras, ¿no? Otras clasificaciones. Entonces nosotros nos vamos en este momento a analizar, por ejemplo, cómo se clasifican los fluidos no newtonianos, ¿ya? Y los fluidos no newtonianos, entonces decimos que son aquellos, al clasificar estos fluidos decimos que existen dos tipos de fluidos no newtonianos, que son unos que dependen del tiempo, ¿cierto? Y otros que son independientes del tiempo, o sea, no tienen nada que ver con el tiempo, ¿ok? ¿Qué podemos decir de los primeros, de los fluidos dependientes del tiempo? Pues que son muy difíciles de analizar. Y hoy les había explicado, ¿no? El problema de esos fluidos es que el comportamiento de su viscosidad principalmente no se la puede describir a través de una ecuación. Recuerden que una ecuación, pues nosotros la definimos como un modelo matemático. Entonces dice que no se pueden describir a través de un modelo matemático. ¿Por qué? Porque en algún momento de manera, ¿cómo se dice? Bueno, sin usted saber cómo, llegó y tenía una viscosidad X y cambió a otro tipo de viscosidad. Era bien viscoso y sin saber la verdad cómo, se volvió nada viscoso o poco viscoso. ¿Estamos? ¿No? Y llegó en otro momento y volvió bien viscosísimo. Y así. Entonces, son muy difíciles de analizar, ¿no? Por ahí hay un campo extenso, pues, para hacer investigaciones. Y entonces, nos quedamos nosotros en estos fluidos que se llaman fluidos independientes del tiempo. ¿Qué pasa con estos fluidos independientes del tiempo? Pues que ya se tiene, pues, un cierto adelanto. Entonces decimos que esos fluidos independientes del tiempo, en el análisis que se ha hecho, se ha encontrado que hay varios fluidos, ¿no? Que tienen un comportamiento bien especial, ¿no? De su viscosidad, encontrando tres grupos. Los primeros, que se llaman los fluidos pseudoplásticos, los segundos, que son los fluidos de Bingham, y los terceros, que se conocen como fluidos dilatadores.
¿no? Entonces, esos fluidos, decíamos que nosotros podíamos hacer el análisis en esta gráfica de esfuerzo versus el gradiente de velocidad, ¿no? Entendiéndose este gradiente de velocidad, en algunos libros lo toman como deformación, ¿no? Deformación o simplemente velocidad, no cambio de velocidad, ¿no es cierto? Entonces, en este gráfico podemos nosotros observar cómo al graficarlos, ¿cierto? Podríamos analizar su comportamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, los fluidos newtonianos son aquellos que parten de cero, ¿cierto? Mírenlo aquí, parten de cero, y su comportamiento es totalmente lineal, mírenlo aquí. Si se dan cuenta, es una linecita, mírela, ¿no? A estos fluidos que tienen ese comportamiento les decíamos que son los famosos fluidos newtonianos, ¿no? Que son los comunes. Entonces, ¿qué podemos destacar nosotros de la gráfica? Mire, que su pendiente, observe aquí, mire, su pendiente, mírela, es constante. Es más, la compañera, ¿quién fue? La compañera, ay, se me escapa el nombre, pero ayer les envió a ustedes una grafiquita de estos. Evelyn. Evelyn, gracias. Evelyn les envió como para que lo tengan ahí más claro, ¿no? Hay otras gráficas, pero yo creo que es suficiente con esta para entender cuál es el comportamiento de esto, ¿no? Entonces, tenemos ese tipo de fluidos, los newtonianos, y tenemos otros tres tipos de fluidos. Entonces, analicemos, por ejemplo, los fluidos pseudoplásticos, ¿cierto? Habíamos dicho que los fluidos pseudoplásticos, miro bien aquí, permítanme, chicos, para mí la virtualidad ha sido, la verdad, yo lo veo como bien. Sin embargo, chicos, les comento que a nivel de salud me ha afectado mucho la vista. Pero bastante, chicos. Yo he considerado que siempre he tenido una vista muy buena, pero desde que comencé con la virtualidad me he fregado en la vista. Bueno, entonces, hablamos de los fluidos dilatadores, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cuáles son los fluidos dilatadores? Mírenlos aquí. Los fluidos dilatadores son aquellos fluidos, ojo, no es uno, son varios fluidos, ¿no es cierto? Es un conjunto de fluidos que tienen este comportamiento. ¿Cuál? Mire, que comienzan con una viscosidad pequeña, miren. Si se dan cuenta, si yo trazo aquí una línea tangente, mire, me doy cuenta que la viscosidad es pequeña. A medida que el fluido se va desplazando, se va moviendo, ¿qué le pasa a la viscosidad? Miren, va aumentando, mírenla. Mire, sigue moviéndose, mire, la viscosidad va aumentando, mírela. Si se da cuenta, mírela, va aumentando, ¿cierto? Mírela, va aumentando, ¿no? Entonces, ¿cómo definíamos un fluido dilatador? Entonces decíamos que los fluidos dilatadores son aquellos que cuando comienza su movimiento presentan una baja de viscosidad, lo que querría decir que usted lo puede mover fácilmente. Pero a medida, con el transcurso del movimiento, señores, su viscosidad se va incrementando. ¿Eso qué quiere decir? Que se va volviendo más complicado su movimiento, ¿no? Entonces comenzó suave, ¿cierto? Y a medida que va avanzando, ¿cierto? No sé si les coloqué el ejemplo, siempre coloco este como ejemplo. Les decía que si habían visto de pronto Terminator, ¿no? Entonces ese robot, en Terminator 1, ¿no? Ese robot que llega y se le riega un poco de nitrógeno, creo que es nitrógeno líquido, ¿no? Entonces llega el robot, ¿no? Cuando toca ese nitrógeno, al principio empieza a moverse, ¿no es cierto? Sigue moviéndose, pero a medida que se va moviendo, ¿no? Ya se va volviendo bien complicado su movimiento, llega a un punto en donde para, ¿no? No es que el robot pues sea un ejemplo de viscosidad, pero es como el símil para que ustedes me entiendan lo que quiero decir acá, ¿no? Con un fluido pseudoplástico. Entonces, a medida que el fluido se va desplazando, se va volviendo más viscoso y por ende su movimiento empieza a disminuir. Bueno, habíamos dado algunos ejemplos de los fluidos dilatadores, ¿no? Decíamos que, por ejemplo, pues, perdón la redundancia, como fluidos dilatadores encontramos la fécula de maíz. ¿Sí habíamos colocado ejemplos, chicos? No, profe. ¿Pero habíamos definido o no lo habíamos definido? No, quedó pues prácticamente haciendo la gráfica. Terminó porque se le... ¿no hemos definido esto? No. ¿Ninguno? Pues no, profe, dijo que se le había acabado el tiempo, entonces que Vale.
Vale, vale. Vale, listo, entonces empecemos a definirlo. ¿Listo, chicos? Entonces, ojo, comenzamos con los fluidos dilatadores. Entonces, miren, los fluidos dilatadores, por favor, para que copien ahí, son aquellos, ¿cierto? Que, de aquí, mire, de la gráfica empezamos a hacer la definición, ¿no? Son aquellos que al iniciar su movimiento, presentan una baja viscosidad. La cual se incrementa a medida que el fluido se pone en movimiento o se desplaza, como lo quieran definir ahí, a medida que el fluido sigue su movimiento, ¿cierto? Eso está mejor, a medida que el fluido sigue su movimiento. Profe, qué pena, ¿podría repetir? Sí, señor. Entonces decimos que un fluido dilatador es aquel que presenta una baja viscosidad al iniciar su movimiento. ¿Listo? La cual se incrementa a medida que el fluido se desplaza o se mueve. ¿Listo? La cual se incrementa a medida que el fluido se desplaza. ¿Ok? Bueno, ejemplos de estos fluidos dilatadores. Entonces tenemos, por ejemplo, la fécula de maíz, ¿cierto? Dentro de estos tenemos la fécula de maíz. Tenemos, la fécula de maíz, ¿pero en qué? En etilenglicol. Fécula de maíz en etilenglicol. ¿Y qué? Etilenglicol. Se lo voy a copiar más bonito. En etilenglicol. La pregunta, ¿qué es el etilenglicol? Es un tipo de alcohol, ¿no? Entonces, a ver, si aquí hay gente curiosa, ya por ahí alguno debería decir, no, pues sí, muy chévere, ya sabemos los ejemplos, sí. Entonces alguien por allá ya debería llegar y decir, no, yo no me contento con eso y me voy por ahí por la 19, chicos, no a buscar no sé qué, sino directamente, ¿no? A esos químicos de allá, ¿no? Y van ustedes allá, señores, y compran, ¿listo? El que quiera de verdad, ¿no? Aprender, dice, ya yo voy a comprar ese etilenglicol y voy a ensayar a ver, ¿qué es eso? A ver. Entonces llego y compro la fécula de maíz y la meto ahí en el etilenglicol. Chicos, comercialmente, ¿cómo se conoce la fécula de maíz? Maicena. Maicena. ¿Ok? La maicena. Bueno, listo, señores. Entonces, miren, ya, chévere, chicos, ¿no? Que alguien llegara y eso, se ponga a mezclar, ¿no? Fécula de maíz en etilenglicol, ¿no? Como les digo, es un tipo de alcohol. Y otro más vivo dice, bueno, el profesor dijo en etilenglicol. A ver, yo voy a probarlo con alcohol, el alcohol comercial. No sé si ese será el etilenglicol, no. Creo que el etilenglicol creo que es más espeso, ¿no? Entonces, ensayar, ¿no? Otro por allá dirá, no, pues, a ver, no sé, ensayémosle con otro líquido ahí, ¿no? ¿No? Claro, obviamente cuidando primero sus alumnos, ¿cierto? Y mirar a ver cuál es el comportamiento, ¿no? ¿Qué pasa si le meto la mano? ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si lo otro? ¿Listo? Sería bien chévere, chicos, ¿no? Y ahí es donde realmente aprenden, ¿ok? Bueno, ¿ya? ¿Por qué no hacemos, normalmente yo suelo hacer experimentos, ¿no? Pero yo creo que estos experimentos los hice con ustedes en fluidos y termodinámica. ¿Sí es así o no, chicos? Sí, profe, Exacto. de hecho, a nosotros nos tocó hacer con el etilenglicol y esto es con el agua. Perfecto, ¿sí ven? ¿Ya? Entonces, por eso no los pongo ahorita, por eso no quiero repetir toda esta parte, ¿no? Y por eso estoy pasando esto como rápido, ¿cierto? ¿Listo? Pero entonces, eso sería bien chévere, señores, ¿no? Bien interesante. Bueno, entonces, el almidón en agua, mire, otro fluido dilatador. Coloquémoslo aquí. Almidón en agua. Entonces, miren, el autor dice almidón, pero yo no sé si será almidón de yuca, no sé si será almidón de papa,
¿cierto? Entonces, bien chévere también, miren, ¿no? Ustedes, jóvenes, ustedes, a diferencia mía, tienen en ese momento unas oportunidades que yo no tuve en mi época, ¿no? Por ejemplo, en mi época no se conseguía la harina de papa, ¿no? ¿Listo? No había eso. Ahora ustedes consiguen harina de todo, chicos, ¿no? Ustedes van por ahí por Bomboná, hay un sitio donde venden esa cuestión de, ¿cómo se llama eso? Frutos secos y todo ello, ¿no? Y usted ahí consigue harina hasta de haba, consigue, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, cuántas cosas que se podría hacer, y eso es ciencia, ¿cierto? Eso es ciencia. Entonces, llegar y empezar a mezclar, a ver qué pasa aquí, ¿no? Recuerden, no todas las cosas es que se han hecho porque pues uno se pone ahí, listo, empiezo a estudiar 2, 3 libros y tal. O sea, eso es lo ideal, ¿no es cierto? Pero todas las cosas no salen así. Hay muchas cosas que salen también por experimentación. Hay otras que de pronto salen por accidente, ¿listo? Ahora, no les estoy diciendo pues que vea, o vayan a decir ustedes, el profesor está diciendo que no investiguemos, simplemente que experimentemos así, no. Pero pues sí es interesante, ¿no, chicos? Meterse en el cuento. Bueno, entonces almidón en agua, tenemos el dióxido de titanio. Mira. Dióxido de titanio. Y miren, todo esto, chicos, esas son otras ventajas que ustedes tienen. Mira, ahorita todo esto se consigue. En mi tiempo, si uno llegaba a conseguir algo de esto, lo conseguía de pronto, pero era escaso, ¿sí? Hasta me acuerdo que en la universidad me tocó hacer a mí algún experimento, no de este tipo, creo que fue de química, ¿no? A mí me dieron química en ingeniería mecánica. Y me acuerdo que para conseguir eso, ¿qué tuvimos que hacer? Llegar y pedir el favor a otra universidad que nos vendiera unos químicos, unos reactivos, creo que era, ¿no? Y porque era difícil conseguirlo, ¿no? Y en Cali, ¿cierto? Pero ya era difícil conseguirlo. Entonces, imagínense, ¿no? Ahorita, por ejemplo, todo esto ustedes lo pueden conseguir fácilmente. Bueno, señores, listo. Entonces ya tenemos los fluidos dilatadores. Vamos a mirar estos fluidos que se encuentran en la parte de encima del fluido newtoniano. Estos de aquí, mírenlos. Véalos. ¿Cómo se llaman estos fluidos? Estos fluidos se llaman los pseudoplásticos. ¿Listo? Mírenlos, pseudoplásticos. Mírenlos ahí. ¿No? ¿Cómo podemos definir los pseudoplásticos, señores? A ver, ¿quién me ayuda a definir estos pseudoplásticos? Lo mismo que yo hice para los dilatadores, ustedes lo van a hacer, ¿cierto? Para los pseudoplásticos. Entonces, ¿qué podemos decir respecto a la viscosidad, señores, de los pseudoplásticos? ¿Cómo es? ¿Cómo es al inicio? ¿Cómo es en el trayecto? ¿Y cómo es al final? Mírala ahí. ¿Qué podemos decir? ¿Aló? Chicos, ¿están conmigo o no están? Sí, profe, pero la verdad no sé. Bueno, chicos, me hacen un favor, me colocan todo el mundo los nombres aquí en el chat, por favor. Buenas tardes, Luisa María. Por favor, me colocan los nombres. Señores, les comento de una vez, voy a empezar a tener en cuenta al final de las reuniones, ¿no? Personas que yo veo, ¿cierto? Que he terminado la clase y se quedan ahí. Listo, así estén firmando, así coloquen los nombres aquí, señores. Voy a dar por hecho de que no estuvieron en la clase, ¿cierto? Porque la verdad es esa, ¿no? O sea, llegan, ahorita, por ejemplo, entraron a la clase y se van, ¿no? Entonces ya, el profesor de pronto es medio, entonces él no se va a dar cuenta, ¿listo? Entonces ya me voy a poner pilas porque si no, no sirve de nada esto, ¿no? Ok, bueno, listo. Hasta Luis Sebastián, ¿listo? Entonces, bien, señores. Ok. Coménteme, Steven, Leoni. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. No sé, yo miro que en ese de fluido en pseudoplásticos, creería que sucedería lo contrario, que de pronto que entre más se desplaza, pues ya disminuye su viscosidad. Pues eso miro en Eso es. Chicos,
Gracias, exactamente, muy bien, exactamente es eso, lo que usted acaba de decir. Señores, si yo les hago estas preguntas es porque quiero que ustedes se vuelvan reflexivos, que ustedes aprendan a analizar gráficas. Estas son las preguntas a ver pro, ¿listo? Usted no necesita aprenderse una definición, señores, aprendan a deducirla, partan de gráficas, partan de tablas, ¿listo? De eso se trata esto, señores. Y muchas cosas, no solamente fluidos, muchas cosas, señores, no se dan cuenta lo que hacen estos todos los días en los noticieros cuando entrevistan a este tipo del DANE. ¿Qué está haciendo el tipo? Analiza datos, señores. Entonces, por favor, yo quiero invitarlos a esto, ¿listo? En cualquier profesión esto es importante y mire que no es tan difícil. Claro, hay gráficas de gráficas, ¿no? Pero en nuestro caso esto no es difícil. Alguien creo que levantó la mano. Laura Gisela. Ajá, sí, profe, es lo que le iba a preguntar, o sea, llega un punto en el que no sigue como cambiando significativamente, ¿ahí qué sería? ¿Hasta ahí llega o sigue alargándose? No, yo aquí lo hice, verá, ¿no? Más o menos la cuestión es como así, ¿no es cierto? O sea, llega un punto, ¿no? En donde ya llega la viscosidad disminuye, ¿cierto? Y ya digamos que permanece ahí, ¿listo? Permanece ahí, ¿no? Pero la mayoría de los fluidos que se encuentran contemplados dentro de lo que se llama un fluido pseudoplástico tienen ese comportamiento. ¿Cuál? Que al iniciar comienzan con una gran viscosidad, ¿cierto? Entonces es como difícil ponerlos en movimiento. Y a medida que se sigue moviendo, va disminuyendo la viscosidad. Sigue moviéndose, disminuye bastante la viscosidad. Llega un punto nomás, ¿no? Llega hasta cierto punto en donde ya digamos que se conserva. ¿Ok? Ok, profe. Ok, listo. Bien, entonces, definámoslo. Entonces, para que lo copien, chicos, por favor. Fluidos pseudoplásticos. Fluidos pseudoplásticos, como le dijo el amigo Leoni. ¿Leoni es? Steven Leoni, ¿cierto? Un fluido pseudoplástico es aquel que presenta una alta viscosidad, ¿cierto? Presenta una alta viscosidad al iniciar su movimiento. Presenta una alta viscosidad al iniciar su movimiento. La cual va disminuyendo conforme el fluido se desplaza. La cual va disminuyendo conforme el fluido se desplaza. Ejemplos de estos fluidos. Entonces voy a colocarlos aquí, ¿no? Ejemplos de los fluidos pseudoplásticos. Entonces, tenemos, por ejemplo, el plasma, plasma sanguíneo, tenemos el polietileno fundido, polietileno. La arcilla con agua también es un pseudoplástico. La arcilla con agua está dentro de lo que se conoce como un fluido pseudoplástico, ¿no? Entonces tenemos aquí el polietileno, lo que dijo la compañera Sandrita, aquí se llama suspensiones acuosas de arcilla. Suspensiones acuosas de arcilla, ¿no? Profe, el yeso. Suspensiones acuosas de arcilla. El yeso comienza con una viscosidad baja, ¿cierto? Y va aumentando. El yeso estaría dentro de lo que se conoce como un fluido dilatador, ¿no? Profe. Mire que comienza suave y comienza a aumentar, ¿cierto? Coménteme. ¿Listo, compañero Nicolás? Ya vale, gracias. Sí, profe, sí, señor. Profe, yo tengo una duda. Señor. O sea, Señor. estos elementos de los que estamos hablando dependen mucho de la temperatura o
¿O cómo es ahí? No entiendo. Sí, señor. Verá, ¿no? Principalmente aquí en estas características, aquí lo que estamos analizando es específicamente la viscosidad. Pero sí, claro, hay otras variables que también se deben contemplar, ¿no? Dentro de la clasificación de estos fluidos. Repito, principalmente la variable que más se analiza para clasificar esos fluidos en pseudoplásticos de Bingham y dilatadores es la viscosidad. Pero como todos ustedes saben, la viscosidad depende de qué? Depende de la temperatura principalmente, ¿cierto? Y en algunos momentos o en algunas ocasiones también depende de la presión. ¿Ok? Entonces, para los fluidos independientes del tiempo, la viscosidad es el principal elemento y luego viene la temperatura. ¿Listos, compañero? Gracias, profe. Bueno, entonces, verán, ¿no? En el sentido, ahorita, con respecto a la pregunta que hace el compañero, también hay que tener en cuenta que hay algunos estados de la materia en los cuales, ¿cierto?, una sustancia se la puede considerar como líquido y cuando se la considera como líquido también hay que tener en cuenta, ¿cierto?, qué tipo de líquido es. No sé si me hago entender, ¿no? Hay sustancias en la naturaleza que en algún momento, ¿cierto?, de acuerdo a su temperatura, se las puede considerar como líquido. En otras como sólido. Pero en el momento en que se la considera como líquido, puede considerársela en algún momentico específico como un líquido newtoniano y en otros como un líquido no newtoniano, ¿cierto? Que puede ser un pseudoplástico, un Bingham, un dilatador. Ejemplo de lo que les estoy hablando. Desafortunadamente, pues no todos ustedes conocerán lo que les voy a decir, pero cuando miren a una persona que esté, por ejemplo, trabajando con la fibra de vidrio para podérsela consolidar, para poderla formar, se necesita que tenga mínimo 3 químicos, ¿no? ¿Que son cuáles? ¿Cómo se llama eso? La Arena. arena, no. Pues este se llama resina, ojo, el principal. La resina es como una miel, ¿cierto? Así, tiene una viscosidad muy parecida. Entonces, es la resina, un acelerante y un endurecedor. Ojo, 3 químicos, ¿no es cierto? Entonces, eso es la parte líquida, ¿no? Esos 3 químicos se los mezcla bien, ¿no? En unas proporciones adecuadas. Si no se mezcla así, se tienen unos problemas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Eso se lo mezcla con la fibra, que la fibra pues viene en forma de unas tirillas, o también se la consigue en forma como de un pedazo de tela, ¿no? Así se las consigue. Bueno, la cuestión, o a donde yo les quiero pues indicar en este momento es que, por ejemplo, cuando se lo está mezclando, si usted le echa más cantidad de lo que debe echarle pues ahí a la mezcla, ¿cierto? De la resina, por ejemplo, coge la resina y le echa, por ejemplo, diga usted, son 20 goticas, ¿no? De catalizador, ¿no? Y 10 goticas del endurecedor. Supongamos que usted se pasó de eso, entonces, ¿qué va a pasar? Primero, se incrementa la temperatura de una manera tenaz. O sea, puede llegar al caso, y lo digo de verdad, de pronto si alguien tiene algún conocido que trabaje con fibra, dígale que hagan ese experimento y verá, ¿no? Eso empieza a salir humo y usted toca eso y se quema, es como si fuera una hornilla. Puede llegar al punto, si usted no tiene las proporciones adecuadas, de pasar eso. Pero también puede llegar al momento en que cuando usted vierte esa mezcla, ¿cierto? Está en un recipiente y la voltea, ¿cierto? Va a llegar y queda como en esas películas animadas, en donde llega el fluido, va bajando y se queda ahí, ¿no? Yo lo he hecho, ¿listo? Es bien chévere, es interesante, ¿no? Entonces, mire, en algún momento, eso lo traigo a colación para que ustedes me entiendan, ¿no? En algún momento, mire, esa mezcla de esos fluidos, ¿cierto? Es un líquido, ¿no? Pasa a ser un líquido newtoniano. Y en el momento en que empiezan a reaccionar todos sus componentes, eso se convierte en un líquido, regálame un minutico, Alex, eso se convierte en un líquido, que se llama en un fluido no newtoniano, ¿no? Del tipo, ¿cuál es este? Del tipo dilatador, ¿no es cierto? Que comienza con poca viscosidad y a medida que lo vamos virtiendo, ¿cierto? Se va volviendo bien espeso hasta el punto en que ya no se mueve. ¿Sí me entienden? Entonces, hay estados
de una sustancia, mire, en la que ese líquido, mire, ¿no? Es un líquido newtoniano, luego en un momentico determinado se volvió un líquido no newtoniano, luego se volvió un sólido. ¿Listo? Eso para que lo tengan presente, y este es un ejemplo y son varios. Alex Daniel. ¿Qué más, profe? ¿Cómo Bien, está? bien, Alex. Profe, para hacer una pregunta. Es que a mí me surgió una duda sobre pues, un experimento casero que pues casi siempre se hace, ¿no? Ajá. Que es de Pegadi con bicarbonato, que cuando se juntan los dos se vuelve una pasta Durísima. una pasta bien dura. Ajá. Para pegar. Entonces, ajá, y eso, pues quería preguntarle si usted sabe por qué pasa eso. No, pues eso es simplemente cuestión química, ¿no? Ese pegante está hecho teniendo en cuenta algunas propiedades químicas, y al mezclar esos dos componentes lo que se hace es formalizar o hacer que esos enlaces internos que se presentan en los átomos y en las moléculas, ¿cierto?, se vuelvan mucho más poderosos de lo que individualmente son, porque de por sí pues el pegadit, ¿cierto?, es bastante fuerte. Entonces, lo que se hace al hacer esa mezcla es hacer que los enlaces internos, ¿cierto?, se vuelvan mucho más fuertes, y que, pues, por ende, las fuerzas de unión entre las moléculas sean tan fuertes que puedan unir todo lo que tengan que unir. ¿Listo? Es eso ya es cuestión química. ¿Listo? Eso, profe, gracias. Iba a colocar otro ejemplo por ahí, pero se me fue. Bueno, listo, chicos. A propósito, ahorita que el compañero hace esa pregunta, me estaba acordando, ¿no? Por ejemplo, mire, cuando hacen ese tipo de eso ya, por ejemplo, esa parte que me pregunta el compañero, ya la forma de cómo funciona eso, repito, es pura ingeniería química, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos cuando hacen ese tipo de químicos, llegan y los prueban, ¿no? Los prueban antes de venderlo y decir, por ejemplo, cuánto puede soportar una unión de un químico de eso, ¿no? Entonces ellos llegan y prueban, ¿no? Al igual que nosotros hacemos con la presión, que decimos que presión es fuerza sobre área unitaria, ellos llegan y hacen lo mismo, ¿no? Entonces llegan y, por ejemplo, cogen una superficie y a esa superficie le pegan este elemento, ¿no? Considerando cuál es la superficie de contacto. Esta superficie pues debe ser unitaria, es decir, debe ser 1 centímetro, 1 milímetro, 1 metro, 1, ¿listo? Entonces llegan y miran, por ejemplo, si es 1 centímetro, puede ser lo más clásico, entonces llegan y miran ahí, y listo, y le hacen diferentes pruebas de carga. Entonces, ejemplo, 500 kilos, 1 tonelada, 2 toneladas, ¿cierto? ¿No? Y miran a ver cuánto puede soportar esta parte. ¿Listo? Eso es lo que, pues, una de las pruebas que normalmente se hace, pues, para vender una idea de esas. Bueno, chicos. Entonces, dentro de estos fluidos, habíamos dicho de los fluidos pseudoplásticos, tenemos el plasma sanguíneo, el polietileno fundido, las suspensiones acuosas de arcilla. Suspensiones acuosas, ¿qué quiere decir eso? Entonces, en agua, ya, colocan arcilla, ¿cierto? Van colocando arcilla ahí y van viendo cuál es la configuración, qué pasa ahí, ¿sí? Eso, chicos. Bueno, por último, vemos los fluidos de Bingham. ¿Cuál es un fluido de Bingham? Mire, este que está aquí, de este color magenta, ¿no? Entonces, este es un fluido de Bingham. O dentro de esta línea, podemos decir que los fluidos que se comportan con base en esta función lineal se llaman fluidos de Bingham. ¿Listo? Entonces, ¿qué características tienen los fluidos de Bingham? ¿Quién me dice cómo podemos definir un fluido de Bingham? De acuerdo a la gráfica. ¿Qué pueden destacar ustedes de la gráfica, chicos? ¿Aló, chicos? Pues que ese no inicia desde una viscosidad en cero, sino que ya viene como que definida. Bueno, por ahí casi le pegas. Ajá. Es una ¿Qué más? relación lineal entre el esfuerzo cortante y la deformación. Vale, bueno, mira, ahí están, los dos complementaron algo, ¿no? Miren, compañero Nicolás dice que son aquellos, pues, ¿no? Miren, que no comienzan de cero, dice, efectivamente, miren, no comienza de cero. Esa es una diferencia.
¿Qué dijo el otro compañerito? Les pido por favor, me disculpan, cuando estoy en esta presentación yo no los miro a ustedes, chicos. Entonces, no sé, el otro compañerito que me habló, me dijo... Esfuerzo ¿Qué fue? constante y la deformación, Steven. relación lineal. Exacto, miren. Entonces, miren, observen, a partir de lo que dijo Nicolás, miren, son fluidos que no comienzan de cero, sino comienzan de otro punto, miren, ¿no? De ahí en adelante, miren, el comportamiento es muy parecido a los fluidos newtonianos, así se dan cuenta, miren, vea, la viscosidad permanece constante, chicos, mírenlas. ¿Se observan? ¿No? Entonces, un fluido de Bingham es muy parecido. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, perdón chicos, la diferencia es que al iniciar el movimiento, este tipo de fluidos requiere que se le aplique una gran carga, ¿cierto? Una gran fuerza, ¿listo? Y una vez se le ha aplicado esa fuerza, él automáticamente ya comienza a moverse, comienza a desplazarse con una viscosidad constante. ¿Listo? Esos son los fluidos de Bingham. Entonces, por favor, copiémoslo, ¿vale? Los fluidos de Bingham son aquellos fluidos que requieren de la aplicación, son aquellos fluidos que requieren de la aplicación de grandes fuerzas, entre paréntesis, esfuerzos, de grandes fuerzas, entre paréntesis, esfuerzos, para que el fluido comience su movimiento. ¿Cierto? Para que el fluido comience su movimiento. Punto seguido. Una vez que el fluido empieza a moverse, su viscosidad permanece constante. Una vez que el fluido comienza a moverse, su viscosidad permanece constante. Entonces, un ejemplo muy claro, chicos, que ustedes miran también de este tipo de fluido de Bingham, ¿cuál es? ¿Se han dado cuenta la salsa de tomate? ¿No? Si es original, ¿no? Si no es chiviada, ¿listo? Si es original, ¿qué pasa? Salsa de tomate, ¿no? Llega usted, es a Fruco, ¿no? Por ejemplo, mire, llega, la voltea usted, ¿cierto? Mire, y ella requiere, por ejemplo, que usted le pegue, ¿cierto? Para que comience a descender. Una vez que usted la ha pegado ahí, ¿no? Esa es la carga, mire, entonces ella ya comienza a descender, ¿no es cierto? ¿Listo? Comienza a descender. Otro ejemplo, entonces vamos copiando aquí. Ejemplos de fluidos de Bingham. Entonces, ya dijimos aquí, tenemos aquí, ¿cierto? Tenemos salsa de tomate. Profe, qué pena. ¿Cómo fue que dijo en última parte comienza a moverse su viscosidad? Permanece constante. Vale, gracias. Tenemos la salsa de tomate, tenemos la pasta de dientes, esa se la conoce como pasta de dientes, simplemente creo, sí. Ajá. Sí, coloquémosla así simplemente, ¿no? Pasta dental. Muy bien. Pasta dental. La pasta dental. Tenemos la pintura. ¿Cuál? La Nutella. La Nutella. Ese es un chocolate que viene espeso. No, sí la conozco. Sí la conozco, pero sí, o sea, después de que tú lo golpeas, él comienza a desplazarse. Pues sí. Listo, pues no he hecho el experimento. Yo sí la conozco esa, pero no he hecho ese experimento. Eso parece una grasa, ¿no? La Nutella. Sí. Eso. Pero yo no he hecho ese aunque experimento. Aunque es un poco más cremosa que pues la salsa de tomate y todas las otras que he nombrado. Ah, sí, es más cremoso, ¿eh? Sí. Esto la estoy confundiendo yo.
La estoy confundiendo con la El gel nucita. para el cabello. ¿Cuál? El gel para el cabello. La misma pregunta. ¿Usted tiene que golpearlo o hacerle una fuerza para que empiece a salir? ¿Y de ahí ya sigue saliendo normal? Depende del recipiente en el que esté. Ah, bueno, entonces, listo, ok, entonces podríamos considerarlo, ¿no? Tocaría pues hacer como algunos experimentos ahí para mirar, ¿listo? Entonces, pero por ejemplo, estas los podríamos dejar ahí como seguros que pertenecen a El este tipo asfalto de también, fluidos. ¿Cuál, perdón? El asfalto. El asfalto, el asfalto, bueno, y habrán otros, ¿cierto? Entonces, bueno, chicos, esto para que ustedes lo tengan presentes. Quiero aprovechar, señores, y hacerles ver ahorita de manera rápida unos 3 videos. Por favor, pónganle mucha atención, ¿no? Que hace referencia a este tipo de fluidos, los fluidos no newtonianos. Hay otra forma también de clasificar los fluidos no newtonianos, ¿no? Se los clasifica como fluidos reológicos, ¿cierto? Y también reciben otro nombre estos mismos fluidos reológicos. Y hay otros que se conocen como fluidos tixotrópicos, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver unos ejemplos de esos, ¿no? Vamos a mirar aquí estos videos. A ver, yo creo que aquí me toca compartirles A ver, vamos a mirar, a ver. Reopéticos. A ver. Ya les voy a compartir, creo que tengo que compartirles es una pestaña, ¿no? A ver, chicos, ¿me confirman? ¿Ahí están mirando el video? Vamos a mirarlo ahí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Sí, Listo. Ok. Fluidos magnetorreológicos. De sólido a líquido sin cambiar de temperatura. En condiciones normales, esta sustancia tiene una consistencia líquida, pero en las proximidades de un imán su viscosidad aumenta y adquiere una consistencia casi sólida. Es un fluido magnetorreológico, es decir, una disolución de partículas magnéticas de una cierta medida, de entre 0,001 y 0,1 milímetros en un líquido. Cuando las partículas se orientan según la dirección del campo magnético, hace falta más energía para separarlas unas de las otras. El sellado es una buena aplicación para estos materiales. Durante la fase líquida penetra por todos los rincones. En fase sólida garantiza después la impermeabilidad. También se utilizan frenos y suspensiones y amortiguadores para las aplicaciones de automoción. Los amortiguadores pueden llenarse de un fluido magnetorreológico en lugar de aceite convencional, actuando el dispositivo como un electroimán. Permite que la viscosidad del fluido y, por ende, la cantidad de amortiguamiento proporcionada por el amortiguador pueda ser variada de acuerdo a la preferencia del conductor y de la manera dinámica para proporcionar un control de estabilidad. El sistema de suspensión activa MagneRide es un sistema que permite, de esta manera, alterar el factor de amortiguación en respuesta a las condiciones. Si vamos por una carretera con muchas curvas, podemos optar que el coche sea más estable o menos estable. Y así, de esta manera, notaremos más o menos las curvas y el coche tendrá más o menos amortiguación. Gracias por ver el vídeo y si queréis ver vídeos similares, visitad nuestra web de cómo. Bueno, ¿sí alcanzaron a escuchar, chicos? Sí, profe. Bueno, ahorita voy a compartirles otro video. Mire, el que acabaron de ver es de fluidos magnetorreológicos, ¿cierto? Entonces, ahorita vamos a mirar otro fluido. Ya les comparto. Ahí están viendo el otro video, señores. No, profe. ¿No? Ahí. Ahí ya. Sí, vale.
La rheología es una ciencia que se encarga de estudiar el flujo y la deformación de la materia, teniendo en cuenta propiedades como la elasticidad, viscosidad y plasticidad. De acuerdo a su comportamiento rheológico, los fluidos se dividen en newtonianos y no newtonianos. Dentro de los fluidos no newtonianos se encuentran los fluidos rheopécticos, que son los que vamos a tratar en este video. Fluidos rheopécticos. La rheopexia es la propiedad de algunos fluidos no newtonianos de mostrar variaciones dependientes del tiempo de su viscosidad. Así, cuanto más tiempo se encuentra el fluido en cuestión bajo la influencia de esfuerzos cortantes, mayor es su viscosidad. Los fluidos rheopécticos, como algunos lubricantes, se espesan o solidifican al ser agitados. El comportamiento opuesto, por el que los fluidos se hacen menos viscosos cuanto más tiempo experimentan esfuerzos cortantes, se denomina tixotropía y es mucho más común. Para ilustrar este comportamiento, realizaremos un experimento en el cual trabajaremos con un fluido con características rheopécticas. En este caso usaremos la clara del huevo. Para este experimento necesitaremos 2 huevos, un tenedor y un recipiente hondo de plástico. Primero le abriremos un orificio en la cáscara del huevo. Esto para poder sacar la clara y dejar la yema dentro del cascarón. Ahora procederemos a batir la clara en el recipiente durante aproximadamente 10 minutos. Se puede observar cómo cambia la consistencia de la clara. Se vuelve más espumosa y mucho más espesa. Podemos observar cómo la viscosidad de nuestro fluido aumentó a tal grado que al voltear el recipiente, nuestro fluido no cayó. Es así como concluimos con la demostración de que un fluido con características rheopécticas aumenta su viscosidad a través del tiempo, con un esfuerzo de corte aplicado constante. Bueno, chicos, como se pueden dar cuenta, es importante, ¿no? Miren que en la casa, en el hogar, ¿cierto? Nosotros encontramos un maravilloso laboratorio, ¿no es cierto? Que está en la cocina principalmente, ¿no? Y ahí pueden ustedes hacer un poco de estas cosas, ¿no? Eso que acabaran de hacer, ese experimento que acaba de hacer aquí en este video, es lo que se conoce popularmente como un ponche. No sé si han tenido ustedes la oportunidad de probarlo, ¿no? Esto es una delicia, la verdad, es muy rico, ¿no? Y miren cuál es el comportamiento, ¿no? La clara de huevo, ¿no? ¿Cierto? Esa clara de huevo está dentro de lo que nosotros lo hemos llamado como un fluido dilatador, ¿no es cierto? ¿Por qué? Mire cómo es la clara de huevo. Tiene una viscosidad relativamente baja, ¿cierto? Pero a medida que él empieza a moverlo, mire qué le va a pasar a la clara. A medida que él comienza a batirla, mire, lo que está haciendo es moverlo, ¿sí o no? Y a medida que comienza a moverlo, ¿cierto? La clara se va volviendo más difícil su movimiento, ¿no? Va aumentando su viscosidad. Y llega un punto, miren chicos, si de pronto ustedes han tenido la oportunidad de observar esto en sus casas, los que han, pues, les han hecho este ponche que les digo, así se lo conoce, llega un momento en donde
usted puede dejar quieto ahí el tenedor encima de ese ponche, ¿no es cierto? Incluso esa es la medida para decir, ahí está, perfecto, ahí debe ser. ¿Ok, chicos? Bueno, y el último video. A propósito, señores, mire, algo que me agrada de algunos compañeritos es que están pilas, ¿no? El caso de Evelyn, el caso de Sandra, ¿no? Miren, ellos están ahí y están metidos en el cuento, ¿no? Ya ves, Evelyn, la clase anterior les envió a ustedes una fotografía. En este momento le voy a pedir el favor a Sandra. Sandra consultó una tabla, por favor ténganla, me parece bien chévere, bien interesante, una tablita, y ella también encontró otra gráfica de una clasificación más completa, ¿cierto? Que la que aparece en el WhatsApp que les envió Evelyn. Entonces, porfa, Sandrita, tengan la amabilidad y les comparte esa tablita y esa gráfica de los fluidos no newtonianos, ¿vale? Entonces, ahí van a ver ustedes, ahí van a ver, en la tabla está como bien condensado, ¿no? Lo que hemos visto y mucho más, ¿no? Y mucho más. Entonces, ahí aparecen ejemplos, aparecen los tipos de fluidos, aparece la ecuación, ¿no? Bien chévere, chicos. Muy bien, gracias por estas señoritas pues que están ahí pilas, ¿no? Ok, bien. Les iba a mostrar un último video. Nuevamente me confirman, chicos, ahí les estoy compartiendo o no. No, profe. No, profe. Vale. Ahí me dicen, por favor. ¿Ahí sí? Sí. Sí, profe. Bueno, ok, listo. Entonces, Ahora ahí va. Alexandra y yo les vamos a hablar acerca de los materiales. No les voy a mostrar todo el video porque es muy largo. Listo, les voy a mostrar los 3 o 4 minutos principales. Si a alguien le interesa, con mucho gusto yo les envío estos links para que lo termine de ver. Todo el video es interesante, ¿cierto? Electrorreológicos. Pero por tiempo solamente les presento lo primero. La reología como ciencia estudia la deformación y el flujo de los materiales a través de la caracterización de parámetros como lo son la viscosidad y la elasticidad de los materiales. Nació en 1929 a partir de la necesidad de describir las propiedades de flujo de los fluidos. Su campo de estudio se extiende desde la mecánica de los fluidos newtonianos hasta la elasticidad de Hooke. Para hablar acerca de los materiales electrorreológicos es importante mencionar la viscosidad, la cual es una medida cuantitativa de la resistencia de un fluido al movimiento. Esta determina la velocidad de deformación del fluido que se produce cuando se le aplica un esfuerzo cortante dado. La ley de Newton de la viscosidad, por otro lado, establece la relación proporcional entre el esfuerzo y la rapidez de deformación en un fluido. Los fluidos que se comportan de esta manera son fluidos newtonianos y los que no son fluidos no newtonianos. El estudio de nuevos materiales ha dado origen a los denominados como materiales inteligentes, de los cuales los materiales electrorreológicos forman parte. Un material inteligente es aquel que tiene la capacidad de cambiar sus propiedades mecánicas o físicas al aplicarse un estímulo específico a este, respondiendo en un tiempo apropiado y volviendo a su estado original tan pronto como el estímulo cesa. Estos materiales se dividen en dos grupos. Esto es importantísimo, jóvenes. Esos famosos materiales inteligentes, ¿ya? De eso ustedes pueden encontrar también un buen material, ¿no? En internet. Esto es bien chévere, señores, ¿no? Eso tiene que ver con la parte de materiales y estos materiales se los estudia en todas las ingenierías. Los duros y secos, como cerámicos y plásticos, y los suaves y húmedos, dentro de los cuales se encuentran los fluidos inteligentes y los fluidos magnéticos y geles poliméricos. El efecto electrorreológico es el fenómeno del cual un sistema fluido presenta un cambio reversible de sus propiedades reológicas al encontrarse sometido a un campo eléctrico. Existe efecto positivo y negativo. El positivo es cuando el fluido aumenta su velocidad comportándose como un sólido al ser aplicada la electricidad, y el efecto negativo es cuando disminuye su viscosidad al aplicar electricidad a este. De aquí se obtiene que los fluidos electrorreológicos son aquellos que pueden cambiar sus propiedades reológicas como viscosidad y plasticidad cuando están bajo un campo eléctrico externo. La respuesta rápida, reversibilidad y rendimiento controlable son sus características más importantes. Están compuestos por dos partes: un fluido dieléctrico o portador
que es un fluido de alta resistividad y baja viscosidad, y unas partículas aditivas, las cuales tienen un tamaño de partícula entre 0.1 y 100 micrómetros. Asimismo, los fluidos electrorreológicos suelen clasificarse en dos tipos: fluidos formados por partículas dispersas y fluidos homogéneos. Al ser expuestos a electricidad, se enlazan las partículas aditivas en suspensión y se encadenan, y luego forman columnas, por lo que se comporta como un sólido. En esta imagen se pueden observar las partículas aditivas en suspensión en el fluido dieléctrico y la manera en la que se encadenan al tener electricidad aplicada a ellas. Existe una lista extensa de materiales que pueden conformar fluidos electrorreológicos. Por ejemplo, las cerámicas de silicato amorfas constituyen a una gran cantidad de fluidos electrorreológicos. Los aluminosilicatos se usan popularmente para producir fluidos electrorreológicos hidratados y anhidros. Los materiales semiconductores orgánicos y poliméricos también muestran un fuerte efecto electrorreológico. El medio orgánico pueden ser aceites minerales y de silicona, aceites y disolventes halogenados, poliéteres y poliésteres. Bueno, chicos, esto era como para que ustedes se den cuenta, ¿no? La variedad que existe y cómo van, pues, en este momento los avances, ¿no? Digámoslo así, de este tipo de fluidos, ¿ok? Entonces vuelvo otra vez a compartirles la pantalla. Ahí, listo. Entonces, por favor, me confirman, ahí están mirando mi pantalla otra vez. Sí, profesor. Vale, ok. Bueno, entonces vean, chicos, los avances, como les comento, miren, ahorita se ve que hay más avance, ¿no? Sin embargo, como les digo, es mucho lo que falta, ¿no? Relacionado con esta parte de los diferentes tipos de fluidos, ¿no? Que existen. Y hay muchos de estos fluidos que existen ya en la práctica, ¿no? En el medio, pero pues los comportamientos como tal no se los puede todavía controlar, ¿no? Eso sería bien importante, bien interesante. Entonces, por ejemplo, en la parte de los fluidos electrorreológicos, mire que ella nombra que ya parece que hay aplicaciones sobre eso, ¿no? Ya tocaría como mirar en ese momento dónde hay. Pero yo les comento algo que, pues, yo conozco, pues, que se está utilizando, ¿no? Y es un tipo de fluido electrorreológico que, por ejemplo, se piensa utilizarlo en la parte de los fluidos como tal, de la siguiente manera. Imagínense que esto es una tubería, ¿cierto? Imagínense que hay una tubería. Y aquí está el fluido llamado electrorreológico. Electrorreológico, creo que es con doble R. Sí, con doble R. Electrorreológico. Entonces, miren que este fluido actúa cuando usted le aplica corriente eléctrica. En el momento en que usted le quita la corriente eléctrica, el fluido, sus moléculas se dispersan. ¿Listo? Entonces, imagínese usted, ¿no? Que este fluido se encuentra dentro de una tubería y de una u otra manera, ¿no? Se lo aísla, ¿cierto? Para que no se mezcle, o más bien, no que no se mezcle, sino que no se vaya, ¿cierto? Con el flujo de otro fluido. Imagínese que fuera agua lo que se está desplazando por aquí, ¿cierto? Entonces, mire, este fluido, ¿para qué se lo puede utilizar? Se lo podría utilizar como si fuera una válvula, ¿no? Una válvula, que en el momento en que usted aplique la corriente eléctrica, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Este fluido se comporta, ¿cierto? Mire, como si fuera aquí una pared, evitando que el fluido siga fluyendo, ¿no? Y esto no es redundante, siga desplazándose. ¿Sí se dan cuenta? ¿No? En el momento en que usted le quita la corriente eléctrica, entonces este fluido, sus moléculas se separan y el agua, suponiendo,
¿no? Puede seguir fluyendo como debería estar fluyendo, ¿no? Entonces, esta es como una de las aplicaciones que se le puede dar a algunos tipos de estos fluidos electrológicos. Hay unos materiales, señores, ya no hablando de fluidos, sino de materiales que tienen, la expositora hablaba ahí de materiales inteligentes, materiales con memoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, han hecho, para los que les interese, han hecho un material, han fabricado, ¿no? Han inventado un material, ¿no? Que, por ejemplo, tiene esta particularidad. Este material le dieron la forma de una mano, ¿no? Por ahí hay un videíto, la verdad, hace años lo miré, tocaría revisarlo para ver dónde está. Entonces, por ejemplo, mire, ese material le dieron la forma de unos eslabones, como si fuera un dedo. Entonces, cuando ese material se lo somete a frío, ¿no? Se le coloca frío, ¿cierto? Entonces, el material, estos elementos llegan y se cierran, ¿listo? Llega esto y se cierra. Cuando se le aumenta la temperatura, estos materiales llegan y se abren. Haga de cuenta que no, es uno solo, es un solo elemento aquí, ¿vale? Y entonces, ojo, cuando está con frío, tiene la particularidad de llegar y cerrarse. Y cuando está con calor, llega y se abre, ¿no? Imagínense, hasta ese punto, en el momento se ha llegado. ¿Qué otras cosas vendrán o qué otras cosas estarán a punto de sacarse a colación? ¿No? Imagínense ustedes. Bueno, chicos, esto relacionado con la parte de la viscosidad. Bueno, vamos a hacer también unos ejercicios que tienen que ver con la parte de viscosidad. ¿Listo? Nos hace falta un tema muy pequeñito que relaciona la viscosidad con la densidad, pero para eso vamos a hacer primero estos ejercicios. ¿Listo? Entonces, primero, no, perdóneme, antes de eso me hace falta aquí un temita. Aquí. ¿Cierto? Y es el siguiente. Unidades de la viscosidad. ¿Ok? Bueno. Entonces, lo que nosotros hemos visto en este momento es lo que se conoce como la famosa viscosidad, ¿no? O yo les dije a ustedes que habían 3 nombres que se le daba a esta viscosidad. Simplemente viscosidad, la famosa viscosidad absoluta, o también denominada viscosidad dinámica, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto. Y que se lo representaba con la letra griega mu. Pues esta viscosidad, de acuerdo a la ley que descubrió nuestro amigo Sir Isaac Newton, dice que esto es igual a ¿qué? Tau igual a mu por delta B sobre delta Y. Entonces, si queremos saber las unidades, ¿qué hacemos? Entonces, partimos de esta ecuación y despejamos la viscosidad. Entonces, al despejar esta viscosidad, obtenemos lo siguiente. Esto es igual a ¿qué? A tau, ¿cierto? Dividido entre delta B, ¿cierto? Sobre delta Y, ¿sí o no? ¿Ok? Delta B sobre delta Y, o lo que es lo mismo, pues, tau por delta Y sobre delta B. ¿Ok? Es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, desde aquí, señores, podemos nosotros encontrar las unidades. Recuerden que cuando yo quiero hablar de unidades, coloco mi variable entre corchetes. Bueno, ahora, tau es un esfuerzo. Si hablamos del sistema internacional, el esfuerzo, ¿en qué unidades estaría dado? ¿Aló? ¿Cuáles son las unidades del esfuerzo, señores, en el sistema internacional? Newtons. Newton. ¿Falta algo? Sobre ¿Sobre qué? No escuché. metro cuadrado. Metros cuadrados. Esto sería el esfuerzo. Delta Y es una longitud, ¿sí o no? Una variación de longitudes. Entonces, como son longitudes, metros, mire. Y delta B, pues es un cambio de velocidad. En últimas, es una velocidad. Las velocidades, pues, estaría dada en metros sobre segundo, mire. ¿Cierto? Entonces, mire, este metro se va con uno de los de acá. ¿Qué me queda?
arriba me queda Newton, abajo metros y abajo segundos. Recuerden que esta es la línea principal. Por ende, ¿cierto? Esto me quedaría en Newton por segundo sobre metro cuadrado, ¿cierto? Que es lo mismo que decir pascales por segundo, miren. Entonces, a partir de esta ley, hemos encontrado las unidades de la viscosidad. Entonces, la viscosidad normal, ¿cierto? Se da en unidades de pascales por segundo, ¿no? En el otro sistema, ¿cierto? Ya tomando esto como referencia, ¿cierto? Decimos pues que las unidades se darían en libras, ¿cierto? Sobre pie cuadrado por segundo. Ahorita hacemos un cuadrito de estos, chicos, ¿vale? Bueno. Pues resulta, señores, que estos serían los dos sistemas normales, pero la viscosidad, hay otro sistema, pues, que es obsoleto, que ya lo conocemos, que es el famoso CGS. Y la viscosidad en ese sistema se ha quedado. ¿Por qué? Porque en ese sistema, ¿no? Pues, digamos, desafortunadamente, en ese sistema se utiliza valores muy pequeños, ¿no? Propios para seguir utilizando la viscosidad y por ende se ha quedado ahí. Entonces, la viscosidad en el sistema CGS se la da en una unidad que se la conoce como el famoso Poise, ¿cierto? Poise, ¿no? O también en su equivalente, en su múltiplo, en su submúltiplo, que es el centipoise, ¿listo? En Poise o centipoise. ¿Qué es el Poise? El Poise, ¿cierto? Se lo define como, si aquí decimos que es Newton, unidad de fuerza, sobre área, entonces acá también sería unidad de fuerza, la DINA, sobre el área, que sería el centímetro cuadrado. Aquí dice que es por segundo, entonces acá también por segundo. ¿Listo? Un Poise es igual a una DINA, mire, a una DINA por centímetro cuadrado por segundo. Y si hablamos de su equivalente o su submúltiplo, entonces estaremos hablando que un centipoise es ¿qué? Es el poise, mire, aquí dice centi, dividido entre 100. ¿Sí se da cuenta? Entonces, eso sería en el sistema CGS. Bien, entonces, ahorita repito, hacemos un cuadrito ahí de rapidez, ¿no? Bueno, pero entonces, señores, esta es la propiedad fundamental, ¿no? Con la que se trabaja en la parte de los fluidos. A partir de esta propiedad, señores, surge otra muy importante, que resulta de dividir la viscosidad entre la densidad. A esta propiedad se la representa normalmente con la letra griega nu. ¿Listo? Ojo, a esta la conocemos como mu y la otra es nu. Entonces, ¿qué es nu? Es el resultado de dividir la viscosidad entre la densidad. Y a esta también algunos autores, la mayoría, la representan o la reconocen como una propiedad, porque resulta de la división de otras dos. A esta nu, se la conoce como la viscosidad cinemática. A esa división. Cinemática, ¿cierto? Y esta viscosidad es importante porque existen muchos cálculos que normalmente resultan de la división de la viscosidad sobre la densidad. Entonces, por eso, como hay muchos cálculos, o varios cálculos, pues, en fluidos, en donde se utiliza esta división, entonces, esta división ya se encuentra reglamentada, digámoslo así, con el nombre de viscosidad cinemática. Es más, ya aparece en tablas esta propiedad. ¿Listo? Ya aparece en tabla esta propiedad. ¿Ok? Y entonces, como se puede dar cuenta usted, mire, también a partir de esta ecuación yo puedo mirar cuáles son las unidades de la viscosidad cinemática. Entonces, observe, si hablamos del sistema internacional, ¿cierto? Y decimos que la viscosidad cinemática
es el producto de la viscosidad sobre la densidad, no es más que mirar cuáles son las unidades de la viscosidad en el sistema internacional. Y decimos pues que en el sistema internacional son Newton sobre metro cuadrado por segundo. Y la densidad en ese sistema son kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, aplicando extremos y medios, decimos que Newton por segundo iría arriba por metro cúbico, ¿no? Mírela. Esto por esto arriba y esto por esto abajo, que sería kilogramos por metro cuadrado, miren, ¿no? Bueno, entonces de aquí, 2 metros de aquí se van con los de abajo y me quedarían Newton por segundo por metro sobre kilogramo. Todavía podemos condensar más estas unidades. ¿Cómo? Pues yo sé que un Newton, ¿cierto? Es igual a ¿qué? A 1 kilogramo multiplicado por metro sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, yo puedo, bien, reemplazar este Newton por su equivalente, que es esto, mírenlo, o despejar el kilogramo y mirar qué aparece acá. Entonces, en este momento, yo voy a reemplazar este Newton que está aquí, miren. Entonces, este Newton, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué? A kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, y esto multiplicado por este segundo, mírenlo, y por este metro de acá, ¿sí? Y abajo, ¿qué me queda? Los kilogramos. Entonces, observen, mire, este segundo se va con uno de los de acá, y este metro se multiplica por este. Entonces, ¿qué me queda aquí? Me queda, arriba me queda kilogramo por metro cuadrado, ¿sí? Aquí me queda segundo, y aquí me queda kilogramo. Aplicando la ley de extremos y medios, me queda acá arriba, mire, kilogramos por metro cuadrado, ¿cierto? Sobre kilogramos por segundo. Esto y esto se va, y me queda como conclusión que las unidades de la viscosidad cinemática son unidades de longitud al cuadrado sobre tiempo, miren. Y así yo ya puedo deducir las unidades en cualquier sistema. ¿Listo? Entonces, ahora sí, señores, hagamos un pequeño resumen en un cuadrito, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las unidades? Pues tenemos aquí. Ahí. Ahí, de pronto, miremos a ver, otrica. Bueno, ahí. Bueno, ahí más o menos, ¿cierto? Entonces, colocamos nuestros 3 sistemas de medida. Los principales, que son el sistema internacional, el sistema inglés y el sistema CGS. ¿Ok? Entonces, recuerden, este es un sistema obsoleto. Profe, y si es obsoleto, perdón. ¿Por qué lo estamos viendo? Obsoleto. Listo. Porque en este sistema, desafortunadamente, la viscosidad tiene gran trascendencia. ¿Listo? En este se ha quedado porque ha sido de vital importancia por el número por el uso de los números, ¿cierto? La viscosidad en este sistema, repito, pues permite usar pequeños números y así evitar confusiones, ¿no? Bueno, entonces tenemos la viscosidad como tal, la viscosidad llamada viscosidad, simplemente viscosidad o viscosidad absoluta o dinámica, que es esta. En el sistema internacional decimos que está dada en unidades de pascales por segundo. En el sistema inglés estaría dada en unidades de libras, ¿cierto?
sobre pie cuadrado, ¿no? Por segundo. Mire, esta partecita, señores, es lo mismo que el equivalente a pascales. En el sistema CGS, como lo dijimos, está dada en pois y su equivalente centipois. ¿Listo? Ya expliqué arriba qué es un pois. Aquí vemos, señores, la viscosidad cinemática, ¿cierto? La viscosidad cinemática que está dada en unidades de longitud al cuadrado sobre tiempo, ¿cierto? Entonces, la longitud en el sistema internacional se da en metros, como es cuadrada, pues metros cuadrados sobre el tiempo, que se da en segundos. En el sistema inglés, la longitud se da en pies, como es cuadrada, pies cuadradas sobre tiempo, y en el sistema CGS se da en otra unidad bien importante, que es el famoso stock. Si no estoy mal, se escribe así. ¿Ok? Stock. Y un stock, ¿cierto? Es el equivalente a decir centímetros cuadrados sobre segundo. Y aquí también pues se utiliza su submúltiplo, que es el centi-stock. ¿Qué es qué? El stock dividido entre 100. Los que tienen motos, señores, ¿no? Podrán mirar, y espero pues que lo confirmen, cuando ustedes le meten, le echan, le introducen pues el aceite a la moto, miren ustedes en los recipientes, ¿no? Esos recipientes de plástico, especialmente en las motos de 2 tiempos. Ahí aparece, señores, mucho el uso, bien sea de esta, el nombre de stock, o esta otra de acá. Generalmente este, ¿cierto? Aparece la viscosidad ahí, ¿no? Como para que se den cuenta que realmente pues se utiliza bastante ese. ¿Listo, chicos? Bueno, esa parte ahí como para que la tengamos un poquito en cuenta, ¿no? Lo último, señores, antes de hacer unos ejercicios, no sé si los alcancemos a hacer ahorita los ejercicios, es la parte de, coloquemos por ahí, por favor, un título, señores, que es variación de la viscosidad con la temperatura. ¿Listo? Variación de la viscosidad con la temperatura. La temperatura. Ok, bueno. Variación de la viscosidad con la temperatura. Ok, bien. Entonces, para hablar de este tema, señores, tenemos que dividir nuestra temática de acuerdo a la clasificación de los fluidos. Entonces decimos, los fluidos, como sabemos, se clasifican en líquidos, ¿cierto? Y en gases. ¿Ok? En líquidos y en gases. Vaya. Ok, en líquidos y en gases. Ok, entonces, por favor, yo necesito que ustedes me informen. ¿Cómo creen que varía la viscosidad con respecto a la temperatura en los líquidos? ¿Qué me pueden decir, señores? ¿Cómo varía, señores? ¿Menor viscosidad? A mayor temperatura, eso es lo que quiero que me digan. Inversamente, ¿no es cierto? Ustedes lo han notado, chicos. Y ahorita yo sé que todos ustedes se pueden analizar a ver qué le pasa a la viscosidad. Si aumento la temperatura en los líquidos, ¿qué le pasa? A un aceite, cuando van a fritar en un aceite, ¿qué le pasa? Que él tiene una viscosidad, pero cuando usted le aumenta la temperatura, ¿qué ha observado? Que disminuye la viscosidad, ¿cierto? Esto es una ley, ¿no? Entonces, son inversamente proporcionales, ¿no? Ya lo voy a cambiar aquí. Inversamente proporcionales. ¿Sí? Entonces, coloquemos aquí. La viscosidad varía inversamente con la temperatura. ¿Listo? Si quieren copiar todo lo que les estoy diciendo, pues cópienlo. Y si no, simplemente conozca esto. Téngalo presente. En los líquidos,
la viscosidad varía de manera inversa a su temperatura en los líquidos, ¿cierto? Entonces, por favor, eso para que lo tengan presente. Ahora, ¿cómo varía la viscosidad con respecto a la temperatura en los gases? Entonces, de pronto ahí no es tan fácil visualizarlo, por ende, vamos a hacer un pequeño grafiquito. Entonces, observemos ahí. Vamos a imaginarnos que esto es un globito. ¿Ok? Aquí vemos un pequeño globito, ¿no? Entonces, observen este globo. Internamente hay un gas. Puede ser helio, puede ser aire. Como ya lo saben ustedes, las moléculas del gas, a diferencia de los líquidos y de los sólidos, son las que más distanciadas están en sí, sus moléculas, ¿no? La que menos o más débiles son los enlaces que mantienen unidas a sus moléculas. Por ende, vemos nosotros aquí que en un gas, mire, cada molécula se mueve por doquier, ¿no? Mírelas. Cada molécula se mueve por doquier, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos nosotros la viscosidad? Como la oposición al movimiento, ¿se acuerdan? ¿No? La oposición interna que sus moléculas ofrecen al movimiento de todo el fluido. Entonces, si es un gas, ¿qué le pasa cuando yo le aumento la temperatura? Entonces, imaginémonos, voy a representar el aumento de la temperatura aquí, colocándole una velita, solamente para que me entiendan. Entonces, observen, al aumentarle la temperatura, lo que estoy haciendo es aumentarle la energía, ¿sí o no? Entonces, ¿la energía de quién? De cada una de sus moléculas. ¿Esto qué quiere decir? Miren, de por sí, como las moléculas se estaban moviendo, ¿no? Y se están moviendo con cierta velocidad, entonces, pues en algún momento, pues van a tener choques entre sí y con las paredes del globo, ¿sí o no? Pero si yo incremento la temperatura, miren, ¿qué va a pasar? Que va a aumentar más esa velocidad y por ende van a aumentar más los choques entre sus moléculas. Y si definimos la viscosidad como la oposición al movimiento, mire, como hay más choques, pues van a haber mayores oposiciones a que el fluido en sí, todo el fluido, se pueda desplazar, ¿no? Va a haber mayor oposición. Entonces, ojo, mire, en los gases la viscosidad es directamente proporcional a la temperatura. A mayor temperatura, mayores choques, lo que quiere decir, pues, que mayor viscosidad va a haber. ¿Listo, chicos? Entonces, pilas con esto. Ojo, esto se preguntará en algún momento. ¿Listo? Pondrán atención a esa diferenciación entre lo que es la viscosidad con respecto a la temperatura en los líquidos y con respecto a los gases. ¿Vale, chicos? Otro temita muy importante. ¿Hasta aquí vamos bien, señores? Sí, profe. Vale. Otro temita muy importante, señores, a nivel práctico, a nivel ya de aplicación como tal, es algo que se conoce como índice de viscosidad. Mateo, apaga tu micrófono, por favor. Mateo. Ok, bien. Entonces el famoso índice de viscosidad, que normalmente se lo representa con las letras IB. ¿Qué es eso del índice de viscosidad? ¿No? Entonces, verán, señores, ¿no? Los aceites de mejor calidad, normalmente esta propiedad llamada índice de viscosidad se utiliza mucho en la parte de los aceites, ¿no? Entonces, ese índice de viscosidad, señores, bueno, los aceites de mayor calidad son aquellos cuya viscosidad varía muy
poco, señores, varía muy poco con el cambio de la temperatura. Entonces ahí decimos que un aceite es de calidad. Cuando esas variaciones de su viscosidad en un rango amplio de temperatura es muy poco. ¿Listo? Un momentico. Bueno, entonces, repito, ¿no? Un aceite de buena calidad, o sea, no solamente se lo define por esta propiedad llamada IB, ¿cierto? Sino por otras también, pero una, digamos que de las principales es esta, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo voy a trabajar en un rango de temperaturas de 10, por decir algo, ¿no? A 100 grados centígrados, ¿no? Entonces, si ese aceite en ese rango de temperatura, su viscosidad se mantiene, me estoy inventando los valores, se mantiene, por ejemplo, en 0.010, no importa la unidad, ¿cierto? O digamos que varió de 0.010 a 0.012. Uy, entonces, excelente ese aceite, ¿sí? Es muy bueno ese aceite. Eso es lo que queremos, que no importa qué tanto varíen las temperaturas, supongamos que sea de menos 10, ¿verdad? De menos 10 a 100. Entonces, si ese aceite se mantiene en un rango muy estrecho, su viscosidad, excelente. Pero si por el contrario, ese aceite, por ejemplo, a menos 10 grados, tiene esta viscosidad, digamos, de 0.05, mire, ¿cierto? Y a 100 grados, su viscosidad cambió, perdón, aquí 0.2, coloquémoslo aquí, 0.12, 0.15 aquí, ¿cierto? Y cuando estuvo a 100 grados, cambió a 0.003, miren. ¿Sí se dan cuenta ustedes que es un rango bastante amplio? Entonces ese aceite en realidad, pues señores, no es bueno y me va a dañar una máquina en la cual esté trabajando ese aceite. ¿Sí entienden? ¿No? Entonces ahí decimos que ese aceite no es muy bueno. Entonces, en la práctica, señores, de pronto alguno de ustedes va a tener que ver, o va a tener que ver, no, muy probablemente dependiendo pues de en qué rama ya se defina trabajar, le va a tocar también trabajar con equipos, ¿no? Ya ve, con esas máquinas, ¿cómo se llaman? Las aplanadoras, bueno, todo ese cuento, ¿no? Y tendrá que hacer algún análisis también de mantenimiento y todo ese cuento, ¿no? Y ahí es importante que se analice estas propiedades, ¿no? Entonces, aquí, miren, aquí tenemos una tablita, aquí esta está más clara, es la misma, pero esta aquí es más clara, como para empezar, esta sería la pertinente, miren. ¿Cierto? Entonces observemos, chicos, miren aquí. ¿Qué podemos sacar de conclusión? Miren, aquí tenemos 3 tipos de aceite. Por favor, espero que le estén poniendo atención, que esto es, repito, esto es real, esto es práctico, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos 3 aceites, en donde cada uno tiene su IB determinado, ¿no? Entonces, observemos ahí. ¿Cuál? Ah, bueno, esa es una gráfica que me representa el cambio de la viscosidad en el eje Y con la temperatura en el eje X. Entonces la pregunta que les hago ahí, ¿cuál de los 3 aceites consideran ustedes que sería el de mejor calidad? El aceite que lo voy a llamar A, el aceite que lo voy a llamar B o el aceite que voy a llamarlo C. ¿Qué me dicen ustedes, señores? ¿Aló? El C, profe. ¿El C? ¿El C es mejor? Bueno, listo, para el compañero el C. Sí. Ajá. Vale. ¿Otra B. voz? ¿Alguien más? ¿Cuál, B. perdón? El B. B. ¿Cierto? ¿El A? El B. El B que tiene un... El B. ¿Cuál dijo? El B. La compañerita también dijo el B, ¿no es cierto? Entonces, ojo, chicos, pongan atención, miren. Ahora, ¿por qué? Lo que tenían que haber hecho ustedes, miren que todo esto es un análisis, miren, todas estas gráficas, señores, por favor, aquí ya estamos resolviendo pruebas Saber Pro. Esto les va a servir a ustedes. Repito, no solamente para esas pruebas, sino para que ustedes en la práctica tengan la posibilidad de hacer un análisis. ¿Cuál será el mejor aceite? Teniendo en cuenta solamente el índice de viscosidad. Entonces, observe, estamos diciendo que el mejor aceite es aquel que presenta un rango muy pequeño, una variación muy pequeña de su viscosidad en un amplio rango de temperatura. Mire,
Aquí estos tres aceites se los está evaluando entre menos 20 y 140 grados, señores. Entonces, en ese rango de temperaturas, el que menor varíe su viscosidad, ese es el mejor aceite. Entonces, mire, por ejemplo, el aceite C. El aceite C, mire, varía este rango de viscosidad, mire, desde aquí hasta aquí. Obsérvelo aquí, vea. ¿Cierto? Mire, el aceite C, mire, va desde aquí hasta dónde, perdón, hasta aquí va, ¿no? Hasta aquí, mire. Hasta aquí va. ¿Sí? Ahora observemos, por ejemplo, el aceite A. El aceite A, mírela, varía, mire, desde aquí, ¿vea? Desde aquí hasta dónde, ¿vea? Hasta aquí, mire. Entonces, ¿sí? Al parecer, ¿no? Su rango es menor que el aceite C, mire, este es para el aceite C, esto es para el aceite A, ¿cierto? Pero miremos el aceite B, mire el aceite B, véalo. ¿Sí? Su viscosidad en el mismo rango de temperaturas va, mire, desde aquí, ¿hasta dónde? Mire, hasta aquí, véalo. ¿No? Entonces, entre los tres aceites, decimos que el mejor aceite, en este caso, ¿cierto? Sería el aceite B, cuyo índice de viscosidad es este, 140. ¿Cuál podría ser la conclusión que podemos sacar aquí? Que decimos que un aceite es mejor cuanto mayor sea su IB, cuanto mayor sea el número del IB. ¿Sí se dan cuenta? Mire, observe aquí, ¿verdad? El IB50, mire, su rango de viscosidad varía bastante. ¿Sí se da cuenta? Mírelo aquí, ¿no? Varía bastante. Ese no es tan bueno y probablemente debe ser más económico, ¿no? Pero nosotros, si queremos pensar en economía, no debemos llegar y pensar en, bueno, el aceite que me venda la persona que vende los aceites, el que me venda más económico. Eso no es economía, chicos, ¿no? Economía es pensar, analizar, ¿cierto? Si yo le meto un buen aceite, la máquina me va a durar más. Eso es economía, chicos, ¿no? No llegar y comprar el aceite más económico, ¿cierto? Que va a hacer que se me dañe la máquina más rápido y ahí tengo que invertir, señores. Ahí es grave. Entonces, miren, observen. Ese aceite IB, el de 50, mire, varía mucho la viscosidad, ¿no? Entonces, con este de pronto la máquina no me va a durar mucho. Si yo le meto este aceite, mire, IB 140, es probable que sea un poco más caro, pero mire, me va a conservar más la máquina. ¿Listo? Va a ser mucho más económico, ¿no? Va a estar mucho mejor las máquinas como tal, ¿no es cierto? Entonces, primero copiemos un poquitico, señores, ¿qué es? Coloquemos ahí como un título, un subtítulo, índice de viscosidad. Y definamos qué es ese. Entonces, índice de viscosidad es una medida que me indica, es una medida que me indica qué tanto varía la viscosidad. Es una medida que me indica qué tanto varía la viscosidad de un fluido con la temperatura. Punto seguido. Entonces, me indica qué tanto varía la viscosidad de un fluido con la temperatura. Punto seguido. Un fluido con un alto IB, un fluido con un alto IB, me indica que la viscosidad varía muy poco con la temperatura. Un fluido con un alto IB me indica que la viscosidad varía muy poco con la temperatura. Y viceversa. Ok, chicos.
¿Hasta ahí, señores, vamos bien? Sí, profe. Bueno, listo, chicos. Entonces, porfa, me recuerdan, la próxima clase vamos a empezar a hacer unos ejercicios sobre la parte de viscosidad. Por favor, señores. Listo. A partir de ahí, por favor, me colocan sus nombres nuevamente aquí en el chat. Tengan la amabilidad. La compañerita Angie Talia abandonó la reunión antes de firmar, entonces es como si no hubiera venido. Profe, a mí se me fue el internet y llegó a las 2. Me conecté a las 2. Firma ahorita, por favor, Steven. Igual tú has estado participando. Dale. Ya, listo. Gracias. ¿Listo, señores? Muy bien. Entonces, hasta Brittany. ¿Listo? ¿Ya? Eso, Angie. Bueno, ahí está, señores. Ahí estoy colocando mi última línea. Listo, señores. Ok. Entonces, nos vemos la próxima clase, señores. Cuídense, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Bueno, que esté muy bien.